sí o sí en ese momento. Por favor, sus micrófonos, ¿ya? Este es el sistema nervioso. Está constituido por el cerebro, la médula espinal, es el sistema nervioso central, ¿no? Posee dos cubiertas protectoras, una externa, que es ósea, que es los huesos, ¿no? Aquí las vértebras, aquí el cráneo, y una interna, que son las membranas, que son las meninges. Entonces, cuando se inflaman estas meninges, es que sucede la meningitis. Ah, donde yo vivo un poco más allá y al frente ahí, igual. Presencia de ¿Pueden, por favor? Bueno, como les decía, la meningitis es la inflamación de las meninges. ¿Cuáles son las meninges? La dura madre, la aracnoide y la pía madre. Generalmente las más afectadas son la aracnoide y la pía madre. ¿Y cómo sabemos que un paciente tiene infecciones, o sea, tiene meningitis? Porque ustedes saben, la clínica es importante. ¿Y cuál es la clínica para saber que un paciente tiene meningitis? Es rigidez de nuca, o sea, el paciente va a aparecer con el cuello duro, fiebre y cefalea, dolor de cabeza. Esa es la triada típica de la meningitis. Ya, esa es la triada típica de la meningitis. El líquido cefalorraquídeo es el que baña el cerebro y también la médula espinal. Por eso que es la muestra que se utiliza para saber si hay una inflamación de las meninges. Al bañar el cerebro, la masa cerebral flota en ese líquido cefalorraquídeo y reduce el peso del cerebro unas 30 veces. Pero además, ¿qué otra función tiene el líquido cefalorraquídeo? Transportar los metabolitos al tejido nervioso y a su vez elimina los desechos del tejido nervioso a medida que circula alrededor del cerebro, los ventrículos y la médula espinal. Entonces, normalmente este líquido cefalorraquídeo, o sea, no debería existir microorganismos aquí porque están totalmente fuera de contacto con el medio ambiente externo. Un líquido cefalorraquídeo debería ser totalmente estéril, sin microorganismos, eso es lo normal. Pero pueden llegar microorganismos al líquido cefalorraquídeo por varias vías. Uno, por diseminación hemática. ¿Qué significa diseminación hemática? Diseminación hemática quiere decir que la bacteria está... A ver, un minutito, por favor, ¿ya? ¿Por dónde llegan los microorganismos al sistema nervioso central? Por diseminación hemática, es decir, por medio de la sangre, ¿no es cierto? O sea, que puede existir una infección, por ejemplo, en los pulmones, una neumonía,
y como la sangre circula a través de los pulmones, puede llegar a las meninges con microorganismos y producir una meningitis a través de la sangre. Por diseminación de infección contigua, es decir, digamos que hay una infección en los órganos vecinos al sistema nervioso central, al cerebro, por ejemplo, el oído medio, los senos paranasales. Entonces, están vecinos al cerebro. Si hay una otitis, o sea, una infección en el oído o en los senos paranasales, pueden que se transporten microorganismos hacia el cerebro y se produzca una meningitis. Esa es otra posibilidad. Otra posibilidad es por defectos anatómicos en las estructuras del sistema nervioso central, es decir, por un golpe, que es un traumatismo, o por una anomalía congénita, puede que se abra una comunicación que permite el ingreso rápido de bacterias al sistema nervioso central. Y otra vía es la intraneural directa, es decir, a través de los nervios que ingresan al cerebro. Entonces, o sea, que existen 4 posibilidades mediante las cuales pueden llegar microorganismos al cerebro y producir infección. Entonces, ¿cuáles son las infecciones que vamos a citar? Las más importantes, como les dije, la meningitis, que puede ser purulenta o que puede ser. Entonces, enfermedades del sistema nervioso, la meningitis, que puede ser purulenta y también puede ser aséptica. Purulenta generalmente es producida por bacterias y aséptica es producida por los virus, ¿ya? O otras bacterias como el Mycobacterium tuberculosis. Encefalitis y meningoencefalitis es por vía viral y vía parasitaria. Entonces, esa es una inflamación de las meninges y del encéfalo. La signosintomatología, es decir, la clínica, es parecida a una meningitis. Y un absceso cerebral es una acumulación de pus que aparece en el cerebro. Esas son las 3 enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. Vamos a ver primero la meningitis, que como les dije anteriormente puede ser bacteriana y puede ser aséptica. Bacteriana, que es la inflamación de las meninges. ¿Qué son las meninges? Y hemos dicho que son 3 membranas que rodean, que recubren el cerebro, que son la dura madre, aracnoide, pía madre. Cuando se inflaman estas, se produce la meningitis. Entonces, vamos a ver primero la meningitis purulenta y después vamos a ver la aséptica. Esta meningitis purulenta, el líquido cefalorraquídeo que se saca va a ser purulento, o sea, va a ser inflamatorio, lleno de leucocitos. Va a ser un cuadro agudo, es decir, de corta duración. Se observan numerosos polimorfos nucleares y la causa principal son las bacterias. Ya esta es la más peligrosa meningitis porque es una emergencia médica y el paciente puede morir si no recibe un tratamiento adecuado. Entonces, la patogenia, ¿cómo se producen estas infecciones? Primero, las defensas del huésped. O sea, aquí el huésped es importante. Ustedes saben que hay una separación entre el cerebro y el medio ambiente externo, ¿no? Y lo cual a través de la barrera hematoencefálica. Esa barrera hematoencefálica disminuye el paso de microorganismos hacia el líquido cefalorraquídeo, lo cual lo mantiene estéril. Pero puede ser que haya una alteración de la barrera hematoencefálica y entonces puedan pasar microorganismos. Otro factor importante es los neonatos, que por su edad entonces son más susceptibles a una infección. También el hacinamiento, es decir, vivir acumulados en un lugar pequeño donde hay microorganismos que se transmiten por vía aérea, como por ejemplo el meningococo, que va a producir meningitis, la Neisseria meningitidis,
O el neumococo o Streptococcus pneumoniae también produce meningitis, es debido al hacinamiento. Otros factores predisponentes, por ejemplo, el alcoholismo, la diabetes, la prótesis, que son factores que producen inmunodepresión y facilitan el paso de estas bacterias. Entonces, ¿qué pasa? La bacteria coloniza la mucosa primero, por dónde va a ingresar. Atraviesa la mucosa, generalmente la mucosa respiratoria, como dijimos, y luego ingresa y sobrevive en el torrente sanguíneo del huésped. Y al sobrevivir circula por la sangre la bacteria y atraviesa la barrera hematoencefálica llegando a las meninges. Esos son factores del huésped que facilitan la infección, sobre todo tomando en cuenta que la barrera hematoencefálica hace pasar a las bacterias. Pero tomando en cuenta los factores del microorganismo, es decir, de la bacteria, los microorganismos son capaces, cuando aumenta su dosis infectiva, es decir, la carga bacteriana o microbiana, la cantidad de bacterias, supera las defensas del huésped y se establece una infección. Ahora, hay microorganismos como bacterias que tienen una cápsula, por ejemplo, el meningococo, como por ejemplo el neumococo que produce meningitis. Entonces, al tener esa cápsula tiene acción antifagocitaria, es decir, que evita la fagocitosis que es producida por nuestras defensas, que son los macrófagos. Estos también tienen pilis o fimbrias que hace que se adhiera fuertemente a las células nerviosas. Como les decía, el neumococo y meningococo, que además de tener cápsula, que tiene acción antifagocitaria, segregan unas proteasas, que son unas enzimas de IgA, que destruyen el efecto de la inmunoglobulina A, que es la defensa del huésped para facilitar la adherencia al epitelio. Entonces, esos son factores del microorganismo que facilitan la infección. Entonces, estos microorganismos, como dijimos anteriormente, resumiendo, pueden entrar porque hay un rompimiento de la barrera hematoencefálica que deja pasar las bacterias. Hay transporte dentro de las células fagocitarias circulantes, es decir, los macrófagos fagocitan, pero ellos mismos las transportan hacia ese lugar y atraviesan el revestimiento celular endotelial dentro de las vacuolas de las células endoteliales. Y entonces, una vez que llegan al líquido cefalorraquídeo, se multiplican y ahí empieza el cuadro, que es una meningitis purulenta aguda. La clínica, es decir, los signos y síntomas son fiebre, la rigidez, o sea, la tríada típica de meningitis. Al decir triada, ya saben ustedes que son 3 síntomas característicos. El paciente tiene fiebre, rigidez de nuca, el cuello aparece duro, dolor de cabeza o cefalea. Esa es la tríada típica de la meningitis. Además puede aparecer náuseas, vómitos, trastornos neurológicos como por ejemplo convulsiones. Es un cuadro agudo, dura poco tiempo. Los leucocitos, sobre todo, aumentan los polimorfonucleares al hacer un recuento en la cámara de Neubauer, como han hecho en análisis clínico, va a haber más de 1000 por milímetro cúbico. Ustedes saben que el análisis químico del líquido cefalorraquídeo generalmente se hacen 2 metabolitos importantes, que es la glucosa y las proteínas. La glucosa va a estar baja. ¿Por qué va a estar baja? Ustedes saben que el valor normal de la glucosa es de 40 a 70 en líquido cefalorraquídeo. O sea, eso sería la glucorraquia, ¿no? Pero como hay bacterias, las bacterias consumen la glucosa, se la comen haciendo bajar su nivel. Entonces ya no va a estar de 40 a 70, va a estar en un nivel de 30, 20 miligramos por decilitro. A eso se llama hipoglucorraquia. Hipo porque es bajo del valor. Glucosa, raquia en líquido cefalorraquídeo. Las proteínas, como hay gran cantidad de leucocitos,
y albúmina, las proteínas van a estar altas, ¿no? Va a haber hiperproteinorraquia, hiper encima del valor normal de proteínas raquia en líquido cefalorraquídeo. Entonces, al tener esta meningitis aguda, se pueden quedar secuelas. Por ejemplo, los niños en un 20 a 30% sufren convulsiones. Puede quedar un edema cerebral, es decir, el cerebro queda hinchado, se llena de agua, produciendo una hidrocefalia. Y un 10% pueden recuperarse, pero con hipoacusia, es decir, con disminución de la audición, no oyen bien. Otra bacteria importante causante de meningitis aguda, además del meningococo, del gonococo, o que no es el gonococo, el meningococo y el neumococo, es el Haemophilus influenza. Pero este Haemophilus influenza se puede prevenir por la aplicación de una vacuna. La vacuna se llama vacuna pentavalente, que ustedes ya saben que cubre 5 enfermedades: difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B y meningitis producida por Haemophilus influenza, ¿no? Entonces, esta es la clínica del paciente que siempre llegará a una emergencia con rigidez de nuca, fiebre, cefalea y a veces puede tener náuseas, vómitos, convulsiones, pérdida de la conciencia, ¿no? En los niños, sobre todo estos son los síntomas: se encuentra irritable, lloriqueo, ¿no? Posición en gatillo de fusil, o sea, como vemos ahí en la figura, pero lo que no puede faltar es la fiebre, la rigidez de nuca y la cefalea. En los adultos pueden haber vómitos, fiebre, cefalea, rigidez de cuello. Estos son los 3 síntomas típicos de una meningitis. Es la triada de una meningitis, ¿no? Así pueden empezar a convulsionar los niños, ¿no? Este es el signo de Brudzinski positivo. Normalmente al levantar el cuello, no debería levantarse las rodillas, pero es cuando hay meningitis, el médico les hace este signo de Brudzinski, les levanta la nuca y también se levantan las rodillas. Entonces, ¿cuáles son este cuadrito es importantísimo, chicos, para ustedes, para que cuando les llegue un líquido cefalorraquídeo, ustedes sepan, de acuerdo a la edad del paciente, qué microorganismos van a buscar. Por ejemplo, en los neonatos, que es de 0 a 2 meses de edad o hasta el mes de edad, está el Streptococcus agalactiae, la Listeria monocytogenes y enterobacterias como la Escherichia coli. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando los niños nacen por parto, o sea, cuando nacen por parto, hay algunas madres que están colonizadas con estas bacterias. Y al estar colonizadas y el niño al pasar por el canal vaginal absorbe estas bacterias y puede llegar a la meninge y producir meningitis neonatal. Por eso es de 0 a 2 meses. Cuando son más grandecitos, de 2 meses a 2 años, ya tenemos allá la Streptococcus pneumoniae o neumococo, Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis o meningococo. Y en los adultos, igualito. El neumococo, el meningococo, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Ya hemos visto entonces la meningitis aguda. Ahora vamos a ver la meningitis crónica. Vuelvo a repetir, la meningitis aguda generalmente es bacteriana, donde aparece un líquido turbio, ¿no? El líquido es turbio, hay un aumento de los leucocitos, más de 1000 por milímetro cúbico, y es con predominio de polimorfonucleares sobre los mononucleares, ¿no? Y hay hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia en el análisis químico, ¿ya? El análisis citológico era el primero y este es el análisis químico, es decir, glucosa y proteínas. Y el análisis bacteriológico son de acuerdo a la edad del paciente en este cuadrito que vimos anteriormente. En cambio, en la crónica se presenta generalmente en inmunodeprimidos. Esta dura más tiempo.
También se presenta fiebre, cefalea, rigidez de nuca, náuseas, vómitos, confusión, deterioro mental. La clínica es exactamente la misma, pero como es crónica, estos síntomas pueden persistir un mes o más. Y aquí, al hacer el análisis citoquímico y bacteriológico, porque así les tiene que pedir el médico, análisis citoquímico y bacteriológico del líquido cefalorraquídeo. En el análisis cito, vamos a encontrar leucocitos, pero no en tan grande cantidad. Hasta unos 300 por milímetro cúbico se pueden encontrar al contar en la cámara de Neubauer. Y el predominio al hacer una tinción ya no es de polimorfonucleares como en la aguda bacteriana, sino es de mononucleares, ¿no? El nivel de glucosa puede estar levemente bajo, pero no como en la bacteriana, y el nivel de proteínas elevado. Entonces, ¿cuáles son los agentes etiológicos de meningitis crónica? Tenemos al Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria, al Cryptococcus neoformans, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Cándida, que son hongos, ¿no? Luego tenemos a la nocardia, actinomyces, al Treponema pallidum, Brucella, Salmonella, que son más raros, bacterias más raras. Y también pueden haber parásitos como el Toxoplasma gondii o cisticercos. Como dijimos entonces, se llama meningitis aséptica o meningitis crónica. Va a haber un aumento de linfocitos a costa de los mononucleares. Los cultivos bacterianos y micóticos, no. La meningitis crónica es producida por algunas bacterias, pero generalmente por hongos y el Mycobacterium tuberculosis y el Toxoplasma gondii. Esta es la tercera meningitis que se llama meningitis aséptica. La primera era la aguda o bacteriana, la segunda es crónica y esta es la tercera que es aséptica. Generalmente esta es viral, producida por virus. Están aumentados los linfocitos, pero no tanto, y en predominio los mononucleares. Los cultivos de las bacterias y de los hongos va a dar negativos. La clínica es exactamente la misma. Fiebre, rigidez de nuca y dolor de cabeza. Puede haber náuseas y vómitos. Es autolimitada, es decir, que el tratamiento es sintomático, solo se trata el dolor de cabeza con un analgésico, las náuseas y vómitos con un antiemético y se va, ¿ya? Esa es la meningitis aséptica. Bueno, ya hemos visto los tres tipos de meningitis: meningitis aguda o bacteriana, meningitis crónica y la meningitis aséptica, que generalmente es viral. Ahora vamos a ver la segunda enfermedad, que es la encefalitis o meningoencefalitis, o sea, inflamación del parénquima cerebral producida en general por virus, ¿ya? Y la meningoencefalitis es una combinación de una meningitis con encefalitis. Acá el predominio va a ser de linfocitos. La respuesta del huésped puede diferir de la meningitis purulenta o aséptica. Entonces, en la encefalitis, como hemos dicho que generalmente es viral, la clínica generalmente casi no puede distinguirse de la meningitis: fiebre, rigidez de nuca y cefalea. Pero ¿quiénes son los agentes causantes? Los virus. Los enterovirus, virus de la parotiditis, el virus del herpes, los arbovirus, donde está el virus del dengue, de la fiebre amarilla, de chikungunya, el virus del sarampión, el citomegalovirus, coriomeningitis linfocitaria, el virus del Epstein-Barr a través de la mononucleosis infecciosa, el virus de la varicela zoster. Esos son los que producen encefalitis viral. También puede existir encefalitis parasitaria, es decir, producida por parásitos. Generalmente son amebas de vida libre que invaden el cerebro desde la mucosa nasal. Generalmente cuando uno se baña en aguas estancadas donde hay estas amebas, entonces ingresan por la nariz y pueden llegar hacia
el encéfalo. Otros parásitos pueden llegar por diseminación hemática, es decir, que se encuentran en la sangre y a través de la sangre pueden llegar hacia, hacia el encéfalo, donde está el Toxoplasma gondii en pacientes sobre todo HIV positivos, la entoameba histolítica, luego tenemos el Strongyloides estercoralis, la Taenia solium. Y por último tenemos el absceso cerebral. Hemos visto meningitis, diversos tipos de meningitis, la encefalitis, la meningoencefalitis, y por último vamos a tener los abscesos cerebrales, que es acumulación de pus en una cavidad formada por la destrucción de los tejidos. ¿Quiénes producen esta acumulación de pus en el cerebro? Generalmente anaerobios, o sea, son bacterias que no tienen contacto con el oxígeno, por eso desarrollan acá, ¿ya? Y también el Streptococcus viridans. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer en el laboratorio? Vuelvo a repetir, es una emergencia médica. Cuando llega un líquido cefalorraquídeo al laboratorio, no podemos tardar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque porque la obtención de la muestra, chicos, es bien traumática. Se hace una punción lumbar a nivel de la L3 y de la L4, ¿no? Entonces, para eso al enfermo hay que anestesiarlo, se prepara la piel con asepsia, con alcohol, con yodopovidona, se lo anestesia y se saca el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se puede ser en esta posición fetal o en esta posición sentado con la espalda encorvada para poder sacar bien la muestra. Este es un proceder médico, no saca el bioquímico. ¿Ya? Entonces, primero se debe tranquilizar al paciente, se debe ponerlo en en cualquiera de esas dos posiciones y observar al realizar la punción, el aspecto del líquido cefalorraquídeo. Ustedes saben que normalmente el líquido cefalorraquídeo es claro como un cristal de roca, como el agua, ¿no? Pero cuando aparece turbio o hemático o santrocrómico o tiene la presencia de coágulo, eso no es normal. Entonces, una vez que se obtiene el líquido cefalorraquídeo, inmediatamente se debe llevar al laboratorio y debe ser procesado de inmediato, porque el médico está esperando por horas el resultado que ustedes le puedan dar para iniciar tratamiento y el paciente no se muera, sobre todo si es bacteriana. Y ustedes saben que una tinción de Gram se hace en 10 minutos, ¿no? Si no se procesa dentro de las 2 horas ese líquido cefalorraquídeo, esto está con rojo bien clarito. Esto no se refrigera. Se deja a temperatura ambiente y se incuba a 35 grados centígrados. Si fuera una meningitis viral, se refrigera hasta 23 horas, pero a menos 70 grados centígrados. Entonces, ¿cómo se procesa? Generalmente nos mandan o un frasco, pero en el laboratorio debemos dividirlos en 2 o 3 frascos. El primer frasco es para cultivo, para el análisis bacteriológico, donde se centrifuga y del sedimento se hace la tinción de Gram, se hace la tinta china, la tinción de Ciel-Nielsen y se hace el cultivo. Del segundo frasco se hace el análisis químico, que es proteínas y glucosa. Y este es también centrifugando del sobrenadante. Y el tercer frasquito es con el líquido completo, donde se hace el recuento de leucocitos en la cámara de Neubauer, que es el examen citológico, y se hace la diferenciación con una tinción de panótico o Giemsa para ver si hay predominio sobre 100 de polimorfonucleares y mononucleares. Entonces, ya saben ustedes, del sedimento se hace el bacteriológico, que son las tinciones, y se siembra en agar sangre para el neumococo, para el meningococo, el agar chocolate para el Haemophilus, que es suplementado con isobetalex, y el agar maconkey para los gram negativos. Y además se debe hacer la tinta china y se debe sembrar en agar saburo, ¿no? Normalmente, esto es importantísimo, está en su guía. Normalmente, ¿cómo debe ser un líquido cefalorraquídeo? El recuento de 1 a 5 por milímetro cúbico en la cámara de Neubauer. Predominio de linfocitos,
Las proteínas es de 15 a 40 miligramos por decilitro y la glucosa de 60 a 70 miligramos por decilitro. Cuando hay infección bacteriana o meningitis purulenta, esos leucocitos pueden estar desde 300 a 50.000 y el predominio va a ser de polimorfonucleares. Las proteínas elevadas y la glucosa baja, es decir, hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia. Cuando es viral, son menor la cantidad de leucocitos, pero con predominio de mononucleares, linfocitos, y las proteínas y la glucosa no están muy elevadas, ni tampoco muy disminuidas. En la infección por hongos o tuberculosa, los leucocitos ya en menor cantidad, predominio de mononucleares y no hay mucha diferenciación en el análisis químico, ¿no? Entonces, este es un gram de un líquido cefalorraquídeo con neumococo, que son diplococos gram positivos lanceolados. Este es el Cryptococcus neoformans al colocar una gota de la muestra con tinta china, ¿no? Y este es el agar saburón. Ahí tenemos el Cryptococcus neoformans. Entonces, inmediatamente hay que reportar los resultados, ¿no es cierto? Luego tenemos, bueno, hasta ahí es el tema, chicos. Antes de que se termine el tiempo, yo quería compartir un video para que vean cómo se toma una muestra de líquido cefalorraquídeo, para que vean que no es, estoy compartiendo, Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora, se hace la asepsia, ¿no? Con yodopovidona en forma concéntrica. Hay que poner, y luego hay que, ahora ya con alcohol, en posición fetal el bebé, ¿no? Previamente se ha realizado una, una se ha anestesiado la zona, ¿no? Fíjense cómo se debe desinfectar en forma concéntrica. Nuevamente se cambia de guantes para realizar la punción. Debe ser un procedimiento totalmente aséptico. Entonces, fíjense cómo es un proceso tan traumático para que ustedes en el laboratorio lo dejen el líquido cefalorraquídeo y no lo procesen. No es como obtener una orina o unas heces, ¿no? O cualquier otra muestra. Esto es bien traumático para el paciente. Entonces ahí realiza la punción a nivel de la lumbar 3 y lumbar 4. Ahí se va a recibir, empieza el líquido cefalorraquídeo y se recibe en un frasco o tubo estéril, ¿no? El primer frasco debería ser para la parte bacteriológica, el segundo frasco para la glucosa y las proteínas, para el análisis químico. Este es un interno de medicina que, bueno, eso es todo, chicos. Ya se va a cortar el Zoom. Espero que hayan entendido.
A ver, ¿cuántos participantes han habido? 88. Buena asistencia. Lo tomo lista. ¿Ya? ¿Está claro, chicos?